Santo Tomás, siguiendo a Aristóteles y a Dionisio, explica que el movimiento más propio del alma es el movimiento oblicuo, es decir, el movimiento helicoidal, como una hélice, que está compuesto de rectilíneo y singular. Ese movimiento oblicuo en las almas está dado por el crecimiento en la contemplación, porque no podemos asimilar la verdad de una sola manera. Es necesario que vayamos girando para asimilar las cosas, para asimilar las verdades inteligibles. De esa manera vamos creciendo hasta contemplar la verdad. Y es lo que fuimos haciendo en el recorrido que emprendimos. Comenzamos por la contemplación de Dios, y esa contemplación nos fue llevando a través de la consideración de las obras prácticas hacia una contemplación más profunda, que es la que queremos alcanzar como fruto de este mismo retiro, de estos ejercicios espirituales. Esa contemplación para nosotros es sobre todo la contemplación de Dios. Es la contemplación de la Eucaristía. Por eso comenzamos por la Eucaristía y terminamos por la Eucaristía. Comenzamos por la celebración de la Santa Misa y terminamos también con la celebración de la Santa Misa, porque en la celebración de la Eucaristía se contiene todo nuestro bien, se contiene especialmente la persona divina del Verbo de Dios, que se hace presente no solo con su humanidad, con su alma y con su cuerpo, sino también con su divinidad. Contemplamos en la Eucaristía la divinidad del Verbo de Dios. Más aún, la Eucaristía produce la contemplación de la divinidad del Verbo de Dios. El movimiento oblicuo, dice Santo Tomás, compuesto de rectilíneo y de singular, consiste en el ángel en la providencia de los inferiores, atendiendo a la contemplación de Dios. En el alma, en cambio, este movimiento espiritual, compuesto también de recto y circular, se pone para significar que utiliza la revelación divina valiéndose del raciocinio. Es lo que hemos hecho aquí. Hemos profundizado en la revelación divina, meditando acerca de la revelación de Dios. Y también cuando hemos considerado las verdades prácticas, es decir, cómo hacemos para llegar a la contemplación, lo hemos hecho de una manera contemplativa, en cierto modo imitando a los ángeles, que tienen este movimiento helicoidal o oblicuo en cuanto ayudan a Dios en el cumplimiento del plan de su providencia. También nosotros tenemos una propia providencia, que es la prudencia. Por eso los medios, especialmente los medios sobrenaturales, las operaciones que consideramos como lo que nos conduce a la contemplación divina perfecta, dependen de cómo nosotros mismos contemplamos.
Y por eso hay una consideración contemplativa de los medios, que es lo que hemos realizado aquí, ver las operaciones humanas desde la contemplación y hacia la contemplación, y de una manera contemplativa. Este es el resumen de los ejercicios espirituales que fuimos realizando. Y por eso comenzamos en Dios y terminamos en Dios, y contemplamos el cielo como el lugar donde está Dios y como el lugar que en esta vida nos permite acercarnos a Dios. Por eso tenemos que vivir en este mundo como si estuviéramos en el cielo, más aún como estando en el cielo de algún modo, porque se conectan las realidades de la tierra con las realidades celestes, y esa conexión es cada vez más real. Cuando miramos de manera contemplativa nuestra vida, encontramos esa conexión, encontramos nuestro lugar, encontramos nuestra manera de obrar, encontramos nuestra vocación, que es siempre vocación a la santidad, vocación a la perfección, que es siempre vocación a la vida perfecta, cumpliendo no solamente los consejos de Cristo, sino el mandamiento de Cristo: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Ese es el mandamiento de Cristo. Por eso San Pablo, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, nos enseña a vivir de algún modo en el cielo. Sabemos que si esta tienda de nuestra mansión terrestre se desmorona, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y en verdad, mientras estamos en aquella, gemimos, porque anhelamos ser sobrevestidos de nuestra morada del cielo. Pero con tal de ser hallados todavía vestidos, no desnudos, porque los que estamos en esta tienda suspiramos preocupados, no queriendo desnudarnos, sino sobrevestirnos, en forma tal que lo mortal sea absorbido por la vida. Para esto mismo nos hizo Dios, dándonos las arras del Espíritu. Por eso confiamos siempre, sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, vivimos ausentes del Señor, puesto que solo por fe andamos y no por visión. Pero con esa seguridad nos agradaría más dejar de habitar en el cuerpo y vivir en el Señor. Y por eso es que nos esforzamos por serle agradables, ya presentes, ya ausentes. Pues todos hemos de ser manifestados ante el tribunal de Cristo, a fin de que en el cuerpo reciba cada uno según lo bueno o lo malo que haya hecho. San Pablo revela, o es instrumento de la revelación de este cielo que de algún modo ya vivimos en la tierra cuando estamos unidos con Cristo. La mansión terrestre se desmorona y queda el edificio que está en los cielos. Ese edificio que está en los cielos comienza en la tierra, y por eso tenemos como dos vestidos, uno de la naturaleza y uno de la sobrenaturaleza, que nos hace poner la morada en el cielo.
Esta será la morada definitiva, de modo tal que lo mortal sea absorbido por la vida, que es la vida eterna. Para esto nos hizo Dios, y para esto nos dio el principio de la vida espiritual ya en este mundo, es decir, nos dio el Espíritu. Por este Espíritu, el Espíritu Santo, tenemos la esperanza de vivir para siempre con Dios en el cielo. Retornamos entonces a nuestra consideración del cielo. Las cualidades del cielo como lugar son opuestas a las del infierno. Esto significa que permiten el pleno desarrollo de la acción espiritual del alma y de algún modo la facilitan, sea respecto del conocimiento espiritual, sea respecto de la operación libre de la voluntad. Y esto es lo que sucede con los que comienzan de algún modo a vivir en el cielo, en esta tierra, que todas las cosas se les transforman en instrumentos para operar más eficazmente, más plenamente, sobre todo en el orden espiritual. Todo conduce al conocimiento espiritual y todo conduce a la operación cada vez más libre de la voluntad. No solo lo positivo, sino también lo negativo. No solo lo que Dios hace, sino también lo que Dios permite. Esto se puede captar mejor, o sea, entender lo que ya comienza a realizarse en esta vida, si consideramos los premios secundarios que habrá en la patria. Además de la misión esencial de Dios, que es el premio principal. En el cielo y en la beatitud que viviremos en el cielo, tendremos otros premios que no son solamente la visión directa de Dios, sino que la acompañan, como un signo de que hemos alcanzado esa visión por medio de la gracia que se da a nuestra naturaleza humana y que corresponde a las operaciones humanas realizadas en este mundo. En la tradición, estos premios se llaman dotes. En la patria habrá dotes junto con este premio esencial, como disponiendo a él. No como un premio diferente, sino como una preparación para el premio principal. Dice Santo Tomás, la beatitud y la dote difieren también realmente, de manera que se llame beatitud a la misma operación perfecta por la cual el alma beata se une con Dios. Y dotes se llamen los hábitos o disposiciones o cualesquiera otras cualidades que se ordenan a esta perfecta operación. De modo que así las dotes se ordenen a la beatitud más que sean parte de ella. La beatitud es tan elevada, es una operación tan alta de la mente que de algún modo requiere una preparación incluso espiritual. Y estas son las dotes, que son como el término de todas las operaciones humanas en lo que tienen de perdurable que hemos realizado en este mundo. No las operaciones que provienen meramente de nuestra naturaleza, sino las que provienen de la gracia que eleva la naturaleza y por tanto de la naturaleza. O sea, las operaciones perfectas, las que hemos realizado en este mundo desde la gracia, movidos por la gracia, elevados por la gracia. Y por eso en el cielo confluye todo lo que es humano, pero de una manera superior a cómo se vive en este mundo. No de la misma manera, porque la manera en que se vive en este mundo, en cuanto depende de la iniciativa natural, desaparecerá.
3 dotes responderán a las 3 virtudes teológicas. Dice Santo Tomás: la visión a la fe, la comprensión a la esperanza, o la fruición, según una acepción, la dilección a la caridad, o la fruición, según otra asignación. La fruición perfecta, como se la tendrá en la patria, incluye en sí la delectación y la comprehensión. Y por eso comenta Santo Tomás que unos las toman a las dotes de un modo y otros de otro modo. Porque estas dotes son como el reflejo de las 3 divinas personas que están recíprocamente presentes en Dios, por lo que se llama circumincesión. Cada una de las personas está en la otra, y eso tiene como un reflejo en el alma divinizada, que es imagen de la Santísima Trinidad. Y por eso un aspecto del alma está presente en el otro. Lo mismo se da en cierta manera ya en este mundo, cuando vivimos plenamente la gracia, y eso es lo que nos permite percibir a la Santísima Trinidad, porque no la percibimos directamente. Además de las dotes, que son como disposiciones para el premio esencial, dice Santo Tomás que en la beatitud estarán las auréolas de los santos. Estos son, sí, premios distintos del esencial. Dice Santo Tomás en el suplemento de la Suma, que está tomado el comentario de las sentencias: el premio esencial del hombre, que es su beatitud, consiste en la perfecta conjunción del alma Dios, en cuanto se goza perfectamente de él como visto y amado perfectamente. Este premio se llama metafóricamente corona o áurea, tanto por parte del mérito, que se obra con cierta lucha, como también por parte del premio, por el cual el hombre se hace en cierta manera partícipe de la divinidad y por consiguiente de la potestad real. Como en los pueblos antiguos, en los romanos, las coronas de los santos son el fruto de una lucha. Esta es la lucha espiritual, y por esta lucha se consigue la victoria y el poder. Y por la misma razón, el premio que se agrega a la corona esencial tiene razón de corona, pues significa también la corona una cierta perfección, en razón de la figura circular, de modo tal que competa también a la perfección de los beatos. El hecho de que se simbolice este premio con la corona indica la perfección de los beatos, porque el círculo es la figura perfecta. Pero como nada se puede añadir que no sea menor que eso, el premio que se agrega se denomina auréola. Es decir, como una pequeña auréola. En efecto, el áurea corresponde a la virtud más excelente, la caridad dirigida al fin, y la auréola al género de actos que a él se ordenan. Las auréolas de los santos corresponden al género de actos que han realizado los santos junto con la caridad para llegar a la vida eterna. Auréola es ya la gloria del cuerpo. Los santos tendrán auréolas en el cielo, también corporales, por eso en la tradición se los pintaron con auréolas. Sin embargo, la auréola propiamente está en la mente. La auréola principal está en la mente, pues es el gozo de aquellas obras a las cuales se debe la auréola. Es el término de todas esas obras según las cuales se ha luchado en esta vida. Todo lo que hemos combatido espiritualmente terminará en el cielo.
pero en cuanto procede de la gracia y de la caridad no se perderá. Lo encontraremos allí transfigurado como un premio. Pero así como del gozo del premio esencial, que es el áurea, redunda una cierta belleza hacia el cuerpo, que es la gloria del cuerpo, así del gozo de la aureola resulta una cierta belleza en el cuerpo, de manera que, así como la aureola principalmente está en la mente, por una cierta redundancia brille también en la carne. Cada uno en el cielo tendrá no solamente la belleza que depende de la visión beatífica, reflejada en el cuerpo, sino también la que depende del género de actos por los cuales llegó también a la gloria, junto con la caridad que informa a todos. Por eso en la tradición los santos son representados plásticamente con las aureolas. Así la aureola se caracteriza por ser premio accidental del alma. Y dice Santo Tomás, aureola significa algo agregado al áurea, es decir, un cierto gozo de las obras hechas por uno, que tiene razón de victoria excelente, lo cual es un gozo diferente del que corresponde al gozo de la conjunción con Dios, el cual gozo se llama áurea. Estos añadidos hacen más clara o gloriosa la beatitud, la hacen más decorosa, decente, bella, es decir, la hacen más perfecta con una perfección que se capta. Santo Tomás dice que los elementos de la belleza son la claridad y la consonancia. En la beatitud se recibirá un reflejo de la claridad divina, de la luz divina, y un reflejo de la consonancia, de la armonía de Dios, que es la armonía de las personas y la armonía de todas las perfecciones. La aureola se relaciona con la beatitud en la patria como la nobleza y la belleza del cuerpo lo hacen con la felicidad política, dice Santo Tomás. La persona virtuosa en este mundo es bella. De algún modo su virtud se manifiesta en el cuerpo. De manera proporcional en la patria, en el cielo, en la beatitud del cielo, se verá la armonía de los actos y de la perfección a la cual conducen los actos como una aureola. Las luchas contra los principales enemigos, carne, mundo y diablo, corresponden a tres premios o aureolas. La de las vírgenes, la de los mártires, la de los doctores. Dice Santo Tomás, se dice una aureola mejor por parte de la lucha, aquella que es debida a un combate más fuerte. Y de esta manera, la aureola de los mártires es supereminente, en cierto modo, y la aureola de los vírgenes de otro modo, pues la lucha de los mártires es más fuerte en sí misma y aflige más vehementemente. Pero el combate de la carne es más peligroso, en cuanto es más constante y nos acecha más de cerca. Por parte de aquello acerca de lo cual es el combate, la aureola de los doctores es entre todas las mejor, porque esta lucha se refiere a los bienes inteligibles, y las otras luchas a las pasiones sensibles. Sin embargo, absolutamente hablando, el premio añadido a los mártires es el mejor, y por eso la Iglesia les da preeminencia, porque se dirige más directamente a la caridad. Además de las aureolas, en la patria
se dan los frutos. Dice Santo Tomás, cuanto alguien más se convierte a la espiritualidad, alejándose de la carne, tanto es en él mayor el fruto de la palabra de Dios. Según esto, entonces, el fruto es diferente del áurea y de la auréola, porque el áurea consiste en el gozo que se tiene de Dios. La auréola, en cambio, en el gozo que se tiene de las obras de la perfección. Pero el fruto en el gozo que se tiene de la misma disposición del operante, según el grado de espiritualidad en el cual progresa por la semilla de la palabra de Dios. O sea, en el cielo vamos a estar contentos de nosotros mismos. No solamente tendremos el gozo de Dios, no solamente tendremos el gozo de nuestras operaciones perfectas que conducen a la beatitud y que disponen a ella, sino que tendremos el gozo de nosotros mismos. Este gozo se llama fruto. Los frutos corresponden al ejercicio de la virtud de la continencia, entendida en el sentido perfecto y sobrenatural. Dice Santo Tomás, el fruto es cierto premio que se debe al hombre porque pasa de la vida carnal a la vida espiritual. Y por eso a aquella virtud principalmente responde el fruto, la cual libera al hombre principalmente de la sujeción de la carne. Esto lo hace la continencia, porque por las delectaciones venéreas el alma principalmente se sujeta a la carne, de manera tal que en el acto carnal, según Jerónimo, ni toca el espíritu de profecía a los corazones de los profetas, ni en aquel deleite es posible entender algo, como dice el filósofo en el 7º libro de la Ética. Y por eso a la continencia más responde el fruto que a otra virtud. Es decir, la castidad perfecta, la continencia perfecta, que puede ser vivida también por los casados, tendrá como un premio especial. Y este premio es, en cierta manera, la unidad personal que será percibida de modo gozoso. En el cielo, los beatos estarán contentos de sí mismos. Contemplarán su propia perfección y sus propias virtudes, como de algún modo explica San Juan de la Cruz que comienza a suceder en este mundo en los que son perfectos en la gracia. En vez de estar descontentos de sí mismos, están contentos de sí mismos. Y esto corresponde a los frutos. Los cuales se distinguen según las partes de la continencia, y por eso hay un fruto de la castidad conyugal, otro de la virginidad y otro de la viudez. Es por esto también que, como enseña la Iglesia, los bienes de este mundo los encontraremos realmente muy transfigurados en la patria, de otra manera. Por eso dijimos antes que en el cielo hay cosas extrañas para la mentalidad común, para la misma razón en la tierra, y por eso la vida de los que se acercan al cielo es una vida extraña. Gracias a Dios pasará la figura de este mundo. Dice Santo Tomás en la Suma contra Gentiles, el ser de las cosas que tiene aptitud para la perpetuidad permanecerá perpetuamente.
Los otros animales y las plantas y los cuerpos mixtos, que son totalmente corruptibles, según la totalidad o la parte, de ninguna manera permanecerán en el estado de incorrupción. Y así hay que entender aquello que dice el apóstol en la primera carta a los Corintios: pasará la figura de este mundo. En griego, esta figura de este mundo, San Pablo la llama schema tu cosmos, es el esquema. Y por eso hemos comenzado explicando cómo hay que liberarse de los esquemas mentales que responden a las figuras de este mundo y a la figura total de este mundo. Pasará el esquema de este mundo, la figura de este mundo. Porque esta especie del mundo que hay ahora cesará, dice Santo Tomás. La substancia, sin embargo, permanecerá. La substancia que es alcanzada por la inteligencia, no por los sentidos. Así también se entiende lo que se dice en Job 14. El hombre, cuando dormirá, no resurgirá hasta que no sea herido el cielo. Es decir, hasta que no cese esta disposición del cielo por la cual se mueve y cual causa el movimiento en las otras cosas. Porque el cielo que esperamos no es el cielo que vemos. Es el cielo nuevo y la tierra nueva. Como se dice en la Sagrada Escritura, especialmente en el profeta Isaías, que habla del cielo nuevo y la tierra nueva. La patria celestial es llamada tierra, dice Santo Tomás, por su estabilidad. Dice el Concilio Vaticano II: ignoramos el tiempo en que se hará la consumación de la tierra y de la humanidad. Tampoco conocemos de qué manera se transformará el universo. La figura de este mundo, afeada por el pecado, pasa. Pero Dios nos enseña que nos prepara una nueva morada y una nueva tierra donde habita la justicia, y cuya bienaventuranza es capaz de saciar y rebasar todos los anhelos de paz que surgen en el corazón humano. Y comentando el Evangelio según San Mateo, expresa Santo Tomás que el Señor da a entender que no se verá sino con el corazón, es decir, con el intelecto. En el cielo, la operación principal que nos hará felices es la operación de la inteligencia, que es llamado corazón. Sin embargo, dice también Santo Tomás, todavía comentando a San Mateo, como cuando veo al viviente podemos decir que veo la vida, en cuanto veo algunos indicios por los cuales se me indica su vida, así también será en la visión divina, porque tanta será la refulgencia en el cielo nuevo y en la tierra nueva y en los cuerpos glorificados, que diremos que por medio de ellos veremos a Dios, como si fuera con los ojos corporales, quasi oculis corporalibus. Por lo tanto, felices los limpios de corazón, como dice el Evangelio. Felices los limpios del corazón, porque verán a Dios. Es muy misteriosa esta frase, que verán a Dios, porque significa al mismo tiempo que se tendrá la visión beatífica con el intelecto, a la cual corresponderá el gozo pleno del afecto y de la voluntad,
Pero en la resurrección también, de algún modo, veremos a Dios con los ojos corporales, es decir, porque viendo los cuerpos de las personas resucitadas, viendo el cuerpo de Jesucristo, de la Virgen María, veremos de algún modo a Dios, porque veremos la vida divina que se trasluce en los cuerpos de las personas. Serán como transparentes a la visión de la inteligencia, perfectamente coordinada y unida con los sentidos e incluso con la vista. La Sagrada Escritura nos enseña a vivir en ese mundo, como dice San Pablo, buscando las cosas de arriba, buscando las cosas del cielo, como si viviendo anticipadamente en el cielo. San Pablo lo explica de muchas maneras, no solamente en el texto que leímos, también en muchos otros. Ya desde el principio, en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, nos enseña a vivir de esta manera. Es una vida feliz, una vida beata. Por tanto, ahora no hay condenación alguna para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que era imposible a la ley, por cuanto estaba debilitada por la carne, hízolo Dios enviando a su Hijo, en carne semejante a la del pecado, y en reparación por el pecado condenó el pecado en la carne, para que lo mandado por la ley se cumpliese en nosotros, los que caminamos no según la carne, sino según el Espíritu. Pues los que viven según la carne piensan en las cosas de la carne, mas los que viven según el Espíritu en las del Espíritu. Y el sentir de la carne es muerte, mas el sentir del Espíritu es vida y paz. Por eso hay una diferencia radical que atraviesa a los hombres, y es la misma que hay entre el cielo y el infierno. El sentir de la carne es muerte, el sentir del Espíritu es vida. Es esta vida eterna, anticipada. El sentir del Espíritu es vida y paz, pues el sentir de la carne es enemistad contra Dios. Es el fondo del sentir con la carne, enemistad contra Dios, rebelión, desobediencia contra Dios. Una desobediencia implícita en el sentir de la carne. El sentir del Espíritu es lo contrario, es vida y paz. Es por lo tanto amor a Dios y obediencia a Dios. Que perdurará para siempre. Pues el sentir de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni puede en verdad hacerlo. Y los que viven en la carne no pueden entonces agradar a Dios. Vosotros, empero, no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ese tal no es de él. Si en cambio Cristo habita en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto por causa del pecado,
mas el Espíritu es vida a causa de la justicia. Por eso San Pablo nos invitaba en la carta a los Corintios a ir creciendo, revistiéndonos de Cristo, es decir, poniendo nuestra morada en el cielo donde está Cristo. Mientras tanto vivimos como divididos, una parte en el cielo y una parte en la tierra. Si en cambio Cristo habita en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto por causa del pecado, mas el Espíritu es vida a causa de la justicia. Por eso toda nuestra vida es una introducción en el misterio pascual de Cristo, en el cual hemos sido iniciados por el bautismo. Y en esa introducción, a través de toda nuestra vida, pasamos de la tierra al cielo. Y si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales, por medio de ese Espíritu suyo que habita en vosotros. Así pues, hermanos, somos deudores, no de la carne, para vivir según la carne, pues si vivís según la carne, habéis de morir. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras del cuerpo, viviréis. Porque todos cuantos son movidos por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Vuelve a la vida trinitaria, porque entrar en el cielo significa encontrarse con la Santísima Trinidad a través de la unión con Cristo y con el Espíritu Santo. Por eso antes al Espíritu Santo lo llama Espíritu de Cristo. Muchas veces San Pablo lo llama Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo o el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero enseguida dice que es Cristo quien habita en nosotros. Si Cristo habita en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. Porque siempre el Espíritu Santo es Espíritu de Cristo. Y por eso, cuando tenemos el Espíritu Santo, Cristo se forma en nosotros. Y por eso mismo vivimos vida espiritual y morimos a las obras de la carne. Nuestra morada terrenal se va transformando en morada celestial. Comenzamos a entrar en el cielo, aunque no tengamos todavía la beatitud, porque la beatitud no es el cielo. Podemos estar antes en el cielo que en la beatitud. Mientras caminamos por este mundo, vamos entrando en el cielo, hasta que alcancemos la beatitud. Y este es el sentido de los sacramentos. Los sacramentos nos van disponiendo interiormente para que la realidad material misma, incluso nuestro cuerpo, nos prepare para la eternidad, aunque nunca nos prepara del todo hasta que morimos. Por eso dice San Pablo que se disuelve esta morada y permanece la morada celestial. Esa morada celestial en la cual podremos estar incluso cuando el cuerpo desaparece, sin cuerpo. Dice San Pablo entonces: y si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por medio de ese Espíritu suyo que habita en vosotros. Así pues, hermanos, somos deudores, no de la carne para vivir según la carne, pues si vivís según la carne habéis de morir. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras del cuerpo, viviréis. Porque todos cuantos son movidos por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dado que no recibisteis el espíritu de esclavitud para obrar de nuevo por temor, sino que recibisteis el espíritu de filiación, en virtud del cual clamamos Abba, Padre. Por eso, la autenticidad de la vida cristiana se descubre
cuando se disipa el temor, el miedo, cuando vivimos con libertad, que es la libertad de los hijos de Dios, es decir, cuando el Espíritu Santo nos mueve de tal manera que tratamos a Dios como hijos. Y tratamos a Cristo como hermano. Y tratamos a los representantes de Dios como padres. Porque el Espíritu Santo habita en nosotros y nos hace reconocer al Padre cuando oramos y decimos: Padre nuestro, que estás en el cielo. Porque nosotros también estamos de algún modo en el cielo y por eso reconocemos al Padre. Lo sentimos como Padre, porque estamos en el cielo. Cuando no estamos en el cielo, estamos en la tierra y tenemos miedo, temor. El temor es una pasión ante un mal futuro. Tenemos miedo porque pensamos o imaginamos que nos sobrevendrán males. Cuando todavía vemos a Dios como muy lejano, como fuente de males. Los que viven en el mundo y están en los pecados ven a Dios como malo, como el que castiga, como el que pone la pena, como el que es fuente de males. Esa actitud se prolonga sobre toda la vida. Pero el auténtico proceso de la vida cristiana, que es el que pasa de la tierra al cielo, es el que hace perder el temor, nos dice San Pablo, porque es el proceso según el cual vamos recibiendo cada vez más el don del Espíritu Santo, que nos hace hijos, y los hijos no le tienen miedo al Padre. Los verdaderos hijos de Dios no le tienen miedo al Padre. Son amigos de su Padre, y más que amigos de su Padre. Saben que el Padre no les puede dar sino bienes. Y por eso se dirigen a Él con toda confianza, como nos enseñó Jesús. Como dijo una vez Él, que si el Hijo le pide pan al Padre, no le va a dar una serpiente o un escorpión. El mismo Espíritu da testimonio juntamente con el Espíritu nuestro de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Si es que sufrimos juntamente con Él, para ser también glorificados con Él, recibiremos los mismos bienes de Cristo. Y los bienes de Cristo son nada menos que todos los tesoros de la divinidad. Los recibiremos del Padre. Eso es lo que esperamos. Es el Espíritu el que nos hace esperar todos esos bienes, todos los tesoros de la divinidad. Y por eso la auténtica vida humana cristiana es siempre crecimiento en la esperanza y por tanto crecimiento en la confianza. La confianza es una cierta seguridad de alcanzar lo que no tenemos por la donación de otro, por la donación de Dios como Padre, de Dios que es Padre. Es esta la persona del Padre. Solamente ahí descubrimos la persona del Padre. Padre nuestro no es solamente la naturaleza divina, es la persona del Padre que nos da los bienes.
dándonos a Jesucristo, la sabiduría escondida de Dios. Y San Pablo continúa describiendo la vida cristiana y acercándose cada vez más a la vida celestial. Estimo, pues, que esos padecimientos del tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros. La creación está aguardando con ardiente anhelo esa manifestación de los hijos de Dios. ¿Por qué la creación espera? ¿Por qué? Como dijo Santo Tomás, la creación está conectada con el cielo. Por eso, de algún modo, espera que se produzca el fruto de las mismas cosas materiales y de la vida que hay en el mundo material, así como se producirá el fruto de nuestras acciones que nos espiritualizan, de nuestra victoria sobre la carne, en los frutos que habrá en la beatitud, así también habrá frutos de la creación, aunque la creación desaparezca. Y esto se manifestará, y esto se dará cuando se manifestarán los hijos de Dios en su vida celestial. Pues si la creación está sometida a la vanidad, no es de grado, sino por la voluntad de aquel que la sometió. Pero con esperanza, porque también la creación misma será liberada de la servidumbre de la corrupción, para participar de la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Sabemos, en efecto, que ahora la creación entera gime a una, y a una está en dolores de parto. Y no solo ella, sino que asimismo nosotros, los que tenemos las primicias del Espíritu, también gemimos en nuestro interior, aguardando la filiación, la redención de nuestro cuerpo, porque en la esperanza hemos sido salvados. Mas la esperanza que se ve ya no es esperanza, porque lo que uno ve, ¿cómo puede esperar? Si pues esperamos lo que no vemos, esperamos en paciencia. Nuestra vida en este mundo es vida de esperanza, de una esperanza creciente, alentada por la manifestación también creciente de los dones de Dios y de las primicias del Espíritu, es decir, los primeros dones del Espíritu Santo, que son aquellos que recibiremos en plenitud en la vida eterna. De la misma manera también el Espíritu ayuda en nuestra flaqueza, porque no sabemos qué orar según conviene, pero el Espíritu está intercediendo Él mismo por nosotros con gemidos que son inexpresables. Mas aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque éste intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. El Padre ve en nosotros el gemido del Espíritu, lo oye, ve en nosotros la configuración que el Espíritu produce con Cristo. Este intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Sabemos además que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios, de los que son llamados según sus designios. Porque Él a los que preconoció los predestinó para ser conformes a la imagen de su Hijo, para que éste sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a esos que predestinó también los llamó, y a esos que llamó también los justificó, y a esos que justificó también los glorificó. Por eso toda nuestra esperanza se funda en Dios.
se funda en el hecho de que se ha manifestado el amor de Dios para nosotros, que Dios es omnipotente y que los designios de Dios no pueden fallar. Que, como dice el mismo San Pablo, el que comenzó la obra la terminará. Y por eso la vida de la santidad es el descanso en Dios.